Y con mucha alegría estamos recibiendo, mientras escuchamos la música de el maestro Astor Piazzolla, hoy a 101 años de su nacimiento, recibimos a Gabriela Mordecki, la economista, docente, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de su Instituto de Economía. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida y bueno, estamos acá para intentar poner algunos temas sobre la mesa y explicar o nada, lo que les Dale. parezca interesante. Arriba de la mesa, entre tantísimas posibilidades, vos en todo caso definí dónde, cómo, cuándo. Mm. Podríamos decir que por un lado está el anuncio que hizo el presidente de la República en su mensaje a la Asamblea a propósito de una rebaja en el IAS y en el impuesto a la renta, en el IRPF, ¿no es cierto? En las Y deducciones, dijo, no fue muy preciso ahí bueno, ahí va, justamente, no hubo como anuncios que lucieron como buenos, como optimistas, ¿verdad? Pero en todo caso no fueron muy precisos, eso también cierto es. Y el otro asunto que salpica, primero porque es constante la información que llega a propósito de la guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias casi de inmediata que tiene que ver con precios internacionales y por ende precios que se derraman a cualquier rincón del planeta, supongo, también al Uruguay, y en ese sentido también estaría bueno de entender, bueno, las lógicas, las razones y qué podemos esperar. Así que usted elige, profe. Sí, bueno, son dos temas que afectan el bolsillo de los uruguayos. El primero, digamos, es una promesa, o sea, no se sabe cuándo, según el presidente, si las condiciones lo permiten, pero bueno, en realidad respecto a este tema, como que apareció una fuerte crítica en el sentido de, primero, o sea, lo que se está proponiendo con la rebaja del pago, digamos, de dos impuestos a la renta, digamos, la renta en el sentido del ingreso, ¿verdad? Es equivalente, no, renta no quiere decir ganancia, quiere decir ingreso. Y digamos que quiénes son los que pagan estos impuestos, desde de los jubilados, lo paga alrededor del 20% de los jubilados, o sea, aquellos que reciben los ingresos más elevados. Por lo tanto, eso no afecta a la pobreza de los jubilados, que además, eso también mucha gente lo ha mencionado, sobre todo luego de la reforma constitucional del 99, creo que fue, cuando se aprobó el ajuste de las jubilaciones Pero fue un por poco índice. antes, fue en la elección del 89, 10 años Ah, antes. perdón, 89, sí, sí, se me trabucó ahí un número. Pero fue, ahí va, a partir de ahí, ¿verdad? Antes que sucedía, bueno, las jubilaciones siempre se ajustaban, nada, por debajo de la inflación, por debajo de todo, iban, como no, uno se jubilaba, iba perdiendo poder adquisitivo automáticamente. A partir de ahí, por una reforma constitucional, se aprobó que los salarios fueran ajustados por el índice medio de salarios. Y entonces eso permitió que esa franja de la población fuera paulatinamente saliendo de la pobreza. Y si uno mira hoy los números de pobreza, digamos, nada, del 2021, alrededor de solamente 2% de los mayores de 65 años caen debajo de la línea de la pobreza, y justamente ellos no pagan jazz, porque no son el 20% que gana más, sino que están en el otro 80%. O sea que esa rebaja no va dirigida a corregir, digamos, problemas de pobreza, es simplemente hacia los jubilados que ganan más. Ujú. Entonces, digamos que no sería, ¿no? ¿Para qué se utilizan los recursos, verdad? Que se recaudan con estos impuestos para hacer políticas de educación, de salud, ¿verdad? De seguridad, todas las políticas que son como las más importantes, ¿verdad? Para la población, además de las políticas sociales, ¿verdad? Pero
en general se entiende como que hay una transferencia desde los hogares que pueden pagar hacia los que no pueden, ¿no? Esa es como la lógica del el gasto público. Entonces, como que no tendría sentido rescindir ingresos de un impuesto que justamente va hacia los que pueden pagar. Algo similar sucede con el IRPF, lo único que aquí no tenemos ni siquiera una propuesta, porque bueno, el presidente dijo algo como que se iban a aumentar la posibilidad de rebatir gastos del impuesto, no habló del mínimo, ni de las tasas, ni de nada. Entonces es algo como más, nada, más en el aire, pero también dentro de los asalariados es una proporción, los que pagan IRPF son una proporción menor del total, que por supuesto la franja, digamos, el mínimo no imponible del IRPF hoy se encuentra en alrededor de 36.000 pesos, o sea, los que ganan hasta ese valor no pagan Claro. IRPF, ¿no? Entonces, también, bueno, ¿qué es lo que se va a reducir? Se va a subir el mínimo, entonces, ¿para qué los que...? Igual es como algo bastante, además, como contradictorio con otras medidas que sí el gobierno tomó, que fue justamente ajustar estos mínimos no imponibles utilizando el ingresos y no el IPC, que fueron los que dan como un aumento menor de este límite, por lo tanto aumentaron digamos, la contribución, digamos, de estos impuestos debido a esa decisión en el ajuste. Entonces, bueno, ahora dice, bueno, no, vamos a ir, pero digamos, serán el mínimo, capaz que, o serán los topes máximos. O sea, eso no, todavía no se entiende, pero en definitiva, como que son medidas que van en contra de lograr una mayor, digamos, equidad o una mayor aporte de los que más tienen en favor de las políticas más generales, digamos, no son medidas que uno pueda decir que son eficientes del punto de vista, ¿no? Cuando uno mira ¿no? el global, no es la política que uno debería hacer, al contrario, ¿no? O sea, cuando uno tiene tantos problemas que resolver y no carece de fondos suficientes, bueno, lo que no tiene que hacer es disminuir la capacidad contributiva, digamos, el aporte de aquellos que tienen más capacidad contributiva, ¿no? Sí, sí. Uno podría decir, bueno, no, en realidad lo que quiero es, no sé, promover la micro y pequeña empresa, entonces a esos les bajo este o aquel impuesto por un tiempo para hasta que, o a este sector que lo quiero promover, etcétera. Pero una medida de este otro tipo tiene como el sentido contrario al avance que se ha logrado en los últimos años, luego de la reforma tributaria, digamos, de ir hacia impuestos directos, que son estos, digamos, que tienen que ver con la capacidad justamente contributiva de los individuos, en contra, digamos, o quitándole un poco el peso a los impuestos indirectos, que son como el IVA, que no tienen que ver con la capacidad contributiva, sino simplemente con el consumo, ¿verdad? Yo compro esto y pago esto de impuestos, o sea, esa es... Entonces, a ver, siguiendo el razonamiento, aunque me obligo a hacer una precisión, en el Dime. tema del IAS no lo visualizo tanto, pero en el tema aún con la incertidumbre que predomina en este anuncio, en el caso del impuesto a la renta, si bien es cierto que de 40, a grosso modo, corregime, de 40.000 para abajo, ningún asalariado paga impuesto a la renta, ¿no? Y 30, sí, el mínimo creo que es, sí, por ahí. Ahí, a grosso modo. Sí. Pero convengamos también que una trabajadora que gane 43.000 pesos es un poco, me surge a mí decirlo, ¿no? Mm. Es un poco arriesgado, es un poco riesgoso y hasta, ¿por qué no?, un poco injusto sostener que es de las personas que más tienen en la sociedad, ni mucho menos, ¿verdad? No, claro, no.
pero digamos, en esa primer franja se paga 10% de lo que se supera, digamos, del mínimo no imponible, ¿no? Entonces, Sí, para que la gente lo tenga claro, siempre jugando con el límite de 40.000. sí, Si una persona gana 50.000, en realidad paga 10% sobre 10.000. exacto, exacto. No, 1.000 pesos de... no sobre los No, 50.000. no, exactamente. Eso era antes el IRP que existía, sí era, no tenía, digamos, uno pagaba sobre el total. El IRPF es progresional, como se le llama, uno paga por franjas. O sea, claro, una vez que vas superando las franjas de mayores ingresos, este, vamos como avanzando en tasas mayores, ¿no? La tasa más alta que tiene este impuesto es de 36% y eso es la franja que está arriba casi de los 600.000 pesos de ingreso mensual. Y puede darse, acá le pregunto a la profesora, más allá del análisis, puede darse, como uno escucha muy a menudo, que un aumento de sueldo, que por lo tanto te haga cambiar de franja, termine siendo peor noticia porque te descuentan más de lo que te descontaban antes del aumento? No, no, o sea, porque no es que tú cambias o sea, lo que lo que sucede, eso sucedía cuando tenías estas franjas fijas, Claro. digamos, ¿no? Donde pasabas y todo te lo cobraban digamos, en la nueva franja. Ahora tú pagas más, pero si pasás de franja sobre, digamos, ese monto, Claro. digamos, que supera la franja, no, No no sobre sobre el el total. total, sino en esa diferencia de dinero que recibiste. Exactamente, exactamente. Claro, una vez que van, pero digamos, las tasas son progresionales del 0, del 10, del 15, 24% paga la franja que va entre 78.000 y 160.000, más o menos aproximadamente, pero digamos, se van volviendo más elevadas cuando ya salarios como más de, no sé, 250.000 pesos por mes, o sea, realmente son salarios elevados. este, digamos que bueno, una medida como subir el mínimo no imponible afecta en el margen a estas personas, digamos, que ganan esto que, como no, cuando estás ahí alrededor de la franja del mínimo, ¿no? Que bueno, serían los que, digamos, ganan menos, que aportan, no son los que ganan menos del Uruguay, ¿no? Este, pero bueno, tal vez pero no se manejó eso, digamos, no fue eso de lo que se habló. En definitiva, es mucho más igualitario, digamos, depende cuál es el objetivo que uno tiene cuando rebaja los impuestos, ¿no? O cuando no necesariamente los rebaja, sino como elige qué impuestos rebajar. Rebajar el IVA es una medida que avanza mucho más hacia la igualdad que rebajar estos impuestos a las rentas. ¿Por qué? Bueno, porque los más pobres consumen como una proporción mucho mayor de su ingreso, por lo tanto, es sobre los que más pesa proporcionalmente, por ejemplo, el IVA. ¿Por qué? Y bueno, nada, porque no tienen capacidad de ahorro, mientras que una familia que tiene un ingreso superior consume una proporción de su ingreso y el resto, bueno, lo ahorra, lo invierte, no consume. Entonces, por eso es que la rebaja de estos impuestos es compleja. Es importante. Sin embargo, hay otro problema con la rebaja del IVA y por eso el gobierno anterior la rebaja la había colocado en la devolución digamos, cuando uno compraba con tarjeta, Claro. porque cuando se hizo la reforma tributaria y se eliminó el COFIS y se bajó el IVA, prácticamente no se trasladó a los precios. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es un impuesto indirecto y lo que muchos digamos, ¿no? ¿Qué pasó con los precios? Esa proporción se la quedaron
digamos, los vendedores, no lo traspasaron, no rebajaron los precios. Los únicos precios que realmente bajaron fueron las tarifas, porque bueno, ahí es el propio gobierno el que tenía una tarifa, no se modificó, pagaste menos de impuesto y pasó. Entonces, en la siguiente rebaja, lo que se hizo fue ponerla en esta devolución que al inicio del gobierno, de la administración Lacalle, eso, esa reducción pasó del 4 al 2, o sea, aumentó el impuesto que pagamos todos con las compras con tarjeta de débito, sobre todo, que bueno, aumentaron muchísimo esas transacciones porque justamente la gente tenía ese incentivo a, digamos que iba a recibir este descuento, que bueno, ahora, si bien lo recibimos, es la mitad de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, bueno, esta es una discusión política, pero que tiene que ver, digamos, con cuál es el objetivo que se persigue ¿Y cuál es el objetivo? rebajando este o aquel impuesto, ¿no? O sea, Y en este caso, ¿cuál sería el objetivo? Uno podría suponer que hay también una mirada política para, digamos, satisfacer a una parte de la sociedad, que uno sí, puede presumir que de pronto tenga simpatías con el gobierno, forme parte de su natural base electoral, pero en los hechos concretos del funcionamiento de la economía, también, no sé, se me ocurre de atrevido, escuchándote tantas cosas, reflexionar a ti y a muchos de tus colegas, bueno, en la medida que esos sectores sociales dispongan de un ingreso mayor, también tienen poder y capacidad de, en alguna medida, reactivar la economía que termine favoreciendo a esos otros más débiles o más frágiles. sí. No, Podrían no, la aceptarse. verdad que no, ese razonamiento es falaz porque justamente los sectores más ricos, como yo comentaba antes, son los que menos consumen de su proporción de ingresos. Es mucho mejor ampliar, digamos, la capacidad de consumo de los más pobres que de los más ricos para reactivar la economía, ¿no? Evidentemente que hay promesas de campaña, bueno, algunas, y ahí podemos entrar, habíamos comentado, que, bueno, nada, se pretenden cumplir y cuáles no, pero además, seguramente lo que podemos decir del objetivo es que no es la equidad el objetivo que se persigue proponiendo este tipo de medidas, ¿no? Es otro que, bueno, no está explicitado, pero si vamos en esta, digamos, como contraposición, que no es tal a veces, pero muchas veces se la coloca como cuál es el objetivo final de las políticas, si es la equidad o es la libertad, entonces iría más hacia, ¿no?, un país con menos carga impositiva, no importa hacia quiénes, sería más libre porque podés vos decidir lo que hacer con tus ingresos y no dárselos al gobierno para que haga políticas sociales, por ejemplo. Si Ujú. yo quiero hacer eso, bueno, voy y dono de mi dinero, soy un filántropo, y decido apoyar esta o aquella, pero digamos, estoy en mi libertad y no es el gobierno el que me lo este, Exige. exige exactamente y que él decide qué políticas sociales y a quiénes favorecer, ¿no? Es un poco esta contraposición en el objetivo final de la política, que es algo que siempre está ahí. Las políticas, digamos, no son inocuas, no hay. Las políticas siempre tienen como un objetivo que se persigue, y en ese sentido podemos como entrar en el otro tema que habíamos comentado también, que está, por Mira, supuesto, sobre el otro tema, que en todo caso, si querés, lo esbozamos, porque lamentablemente no creo que las consecuencias que provocan esta alusión desaparezcan en una semana. no, Pero dice no. Omar, el trigo vale $500 la tonelada y hoy nos damos cuenta, pero los uruguayos pagamos precios que se fijan fuera del país y siempre fue así, no solo los combustibles. Bueno, ¿qué podríamos agregar entonces de este otro asunto que acordamos aludir en el día de hoy? Sí, bueno, esto en definitiva, ¿por qué yo lo asociaba a esto? Porque, bueno, tiene que ver con la inflación, que es un impuesto también que pagamos, sobre todo los que recibimos ingresos fijos. Los asalariados y los jubilados son los que
a los que más afecta la suba de precios. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros ingresos recién se van a ajustar al año, con suerte, vamos a tener la recuperación de lo que fue la inflación o no, como sucedió en estos últimos 2 años, ¿no? Entonces, tanto las empresas como el gobierno recaudando IVA reciben, son los primeros que reciben el aumento de los precios, ¿no? Como ingreso, mientras que los que reciben, digamos, ingresos fijos, van a pagar mayores precios sin que sus ingresos hayan sido ajustados hasta que pasó, por eso, todo un año, ¿no? Entonces, en ese sentido, afectan igualmente nuestra capacidad de consumir, sobre todo, ¿verdad? De resolver nuestros problemas. ¿Cuál es la causa del aumento de la inflación en este caso? Bueno, están viniendo, ¿verdad? Aumentos desde afuera, ¿verdad? Los precios internacionales, ya sea de los combustibles, ya sea de la harina, o ya sea de la carne, que también está subiendo enormemente, pesa en el bolsillo, ¿verdad? Porque son además productos indispensables en la canasta de consumo de todos. Los combustibles, en Uruguay había, ¿verdad? Los últimos años, o sea, muchos años, ¿verdad? Más allá de cómo era el criterio de ajuste de las tarifas se ajustaban una vez por año en general, máximo dos, y toda esta volatilidad que siempre existió, porque hubo otras guerras que hicieron aumentar los precios de los combustibles o los hicieron caer hasta el fondo, como fue la crisis 2008, digamos la más cercana que podemos mencionar, o medidas de la OPEP, o medidas de Estados Unidos, o sea, grandes consumidores o grandes productores que afectan los precios. Pero bueno, cuando teníamos una política de tarifas que absorbían esta volatilidad, tanto a la baja como al alza, eso no se trasladaba tanto a los precios finales, o por lo menos, digamos, ¿no? A lo largo del año, una suba y una baja a veces se compensaban, y bueno, había una paramétrica que medía, iba recogiendo, ¿verdad? Estas variaciones y se decidía el ajuste, ¿verdad? Luego de pasado. Esta nueva política impulsada por la LUC, pero en realidad el gobierno la podría hacer sin que la LUC se lo indicara. Y además la LUC tampoco lo hace en forma taxativa, o sea, dice podrá, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno ha decidido hacer, a veces sí, a veces no, pero ha ido trasladando el aumento antes de la guerra ya el precio de los combustibles había estado aumentando, debido sobre todo a la reactivación fuerte que estaba teniendo la economía mundial, y de, digamos, los países productores de petróleo conteniendo la producción para que justamente el precio aumente, ¿no? A eso se le suma ahora los efectos de esta guerra, que han llevado, bueno, el precio del combustible, del precio, sí, del petróleo, bueno, y del gas, a niveles que casi alcanzaron los máximos que habíamos tenido antes de la crisis del 2008, que llegaron como a 140 el precio del barril de petróleo. Pero bueno, cómo eso se traspasa hacia los precios internos, eso es, en el caso de los combustibles, como es una tarifa que la fija el gobierno, bueno, eso es política del gobierno. ¿A quiénes afecta? Bueno, habría que hacer un estudio, digamos, los combustibles, la nafta la pagan aquellos que tienen directamente, ¿verdad? Aquellos que tienen automóvil, el gasoil tiene más un impacto hacia la producción, hacia, ¿verdad? El transporte de pasajeros tiene como alguna mecánica de un subsidio implícito que está ahí adentro del precio del gasoil, que en parte subsidia entonces el boleto de Montevideo, y por eso hemos visto que
más allá de todos los aumentos que tuvimos, el boleto por ahora no ha cambiado, que es lo que afecta más, digamos, a la población, digamos, que se moviliza en transporte público, ¿no? Mm. Pero igualmente, el precio de los combustibles a través sobre todo del transporte de mercaderías va dentro de todos los otros precios, demora un poco, pero va llegando. Por otro lado, el precio de algunas materias primas importantes como el trigo, que si bien Uruguay es un país que pocas veces tiene necesidad de importar trigo, más bien tiene digamos, satisface su demanda interna, a veces hay que importar algo, depende de los años, ¿verdad? De cómo son las cosechas. Igualmente es un precio que se fija por los precios internacionales, entonces, Acá hay algo, no para hoy, pero sí. deberíamos guardarlo un poco para entender cómo funcionan y cómo se construyen los precios, porque alguien pregunta con sentido común, ¿por qué Uruguay, que es autosuficiente, por ejemplo, en el consumo de harina, o sea que consume lo que produce, marca el precio según lo que pasa fuera de fronteras, ¿verdad? Y bueno, porque el productor, digamos, o en este caso capaz que el molino, ¿verdad? Que procesa el trigo y hace la harina, tiene la posibilidad de venderlo internamente o de exportar. Si entonces al molino le conviene más exportar, va a exportar. O sea, esa es una decisión autónoma, no hay una cota, ¿verdad? Que obligatoriamente haya que verter al mercado interno. Entonces, digamos, por eso es lo mismo con la carne vacuna, ¿verdad? Bueno, nosotros no importamos carne, exportamos. Entonces, el precio que nos fija el frigorífico es el mismo si lo va a exportar o mercado interno. O sea, vos tenés que pagar ese precio. Si no lo querés, lo exportamos. Y lo mismo pasa con otros insumos, como es la soja o como es el maíz, el trigo. Todos los productos que son commodities, quiere decir productos bastante indiferenciados, o sea que no importa si el trigo es de Uruguay o es de Ucrania o de Rusia o de Estados Unidos, o sea, capaz que hay algunas variedades, pero en sí el precio es bastante uniforme, entonces en ese sentido es que los precios internos, en muchos transables, es el precio internacional por el tipo de cambio, ¿no? O sea, si el dólar también afecta, si sube o baja, ahora estamos en un momento de dólar bastante más a la baja, lo cual en parte ha mitigado algunos posibles incrementos que podrían haber habido aún mayores de los que estamos viendo, ¿no? Pero esa es la realidad y cuando vienen estos impactos fuertes de subas de precios internacionales, sí, sí, eso lo sufrimos, por eso sucedió esto también ahí en sí, fin de 2007, inicio de 2008, cuando los precios también explotaron, los precios de los commodities, por otras razones, pero digamos, el efecto es similar, ¿no? Y bueno, también hay que ver qué medidas propone el gobierno para mitigar esto y si esas medidas son o no efectivas, ¿no? Ujú. Se está hablando de un acuerdo de precios, bueno, eso ya se hizo en el pasado, funciona a veces por unos meses, pero no En más, todo entonces, caso, en todo caso, y acá me salgo estrictamente de la escena estricta, exclusivamente económica, para atravesarla por las lecturas y las narraciones políticas, que por otra parte es algo muy habitual, y yo agrego, hasta está bien que así sea, pero en todo caso da la sensación que el empuje de la inflación a la hora de narrar las explicaciones, el gobierno parece utilizar el asunto guerra como algo que lo explique todo, o en buena medida, como en alguna medida también pasó, alguna de las cosas que hizo o que no hizo, bajo la explicación de la pandemia, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso sea falso ni equivocado, digo que el argumento que se utiliza es ese y que podría servir para la mirada más crítica casi casi como una coartada perfecta, ¿no?
Sí, bueno, eso es para algunos precios es seguramente, o para parte de estos aumentos, seguramente es cierto, es la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y todas las medidas, digamos, de retaliación que están tomando los países, este, digamos, de Europa y de Estados Unidos con respecto a Rusia, porque bueno, Rusia es un gran proveedor, Ucrania también, proveedor de combustibles y de Ujú. trigo, que son como los dos principales. También se habla de los fertilizantes, ¿verdad? Que es también un tema y que bueno, los fertilizantes están adentro de los precios de todos los productos alimenticios, ¿verdad? Sobre todo de la parte agrícola. Este, digamos que ya venían, como yo comenté antes, lo del precio del petróleo ya venía aumentando, porque tuvimos un aumento del precio interno de los combustibles no sé, alrededor del 30% antes de que esto Bien. sucediera. Entonces, esto agrega, ¿verdad?, al problema que ya venía de atrás, pero bueno, en realidad, si es un tema que uno piensa que va y viene, debería tener la capacidad con los aumentos que hubo hasta ahora, digo, me parece como que no tiene sentido subir y bajar los precios, sino que una política más acorde, ¿verdad?, a lo que se venía haciendo y a lo que además digamos, como que la economía uruguaya y los agentes estaban acostumbrados, porque esto también implica toma de decisiones bueno, de muchas empresas, de muchos consumidores que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Teníamos este proyecto, lo ponemos en espera, a ver qué pasa, qué resulta de esto, porque evidentemente que el gobierno lo que está pensando es traspasar hacia adentro todos los aumentos que vienen de afuera. O el Bien. gobierno piensa lo contrario y dice, no, no, vamos a proteger esta situación que es circunstancial, para no agregarle incertidumbre a la economía, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión política también, que tiene que ver también con esto que yo comentaba antes, ¿no? ¿Cuál es el fin último de la política económica? ¿La libertad o la igualdad? No. A veces se puede pensar que las dos cosas se pueden lograr juntas, pero muchas de las Ujú. medidas van justamente en sentido opuesto. Así que Bien. bueno, ya veremos. Bueno, querida Gabriela, te mando un beso bien grande, te agradezco mucho y aprovecho para desearte un feliz fin de semana. Bueno, lo mismo para ustedes y nada, que pasen bien y hablamos en unos días.